El tema es cómo soportas tu aflicción. No es desconocido saber que a través de la humanidad todos pasamos por aflicciones, cristianos o no cristianos, sean de cualquier religión, llámense como se llamen, vivan donde vivan. Todos mueren, todos sufren, todos pasan situaciones. Pero, ¿cómo es que los cristianos están soportando estas aflicciones? ¿De qué manera se debe de soportar estas aflicciones? Nosotros ahí en las Escrituras encontramos algunos ejemplos de cómo personajes y profetas soportaron estas aflicciones. Pero más importante que cómo soportar sería qué es o cómo es que tanto Dios como Cristo nos ven cuando estamos afligidos. O sea, ¿qué es lo que piensa Él? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo percibe ese sufrimiento de nosotros? Porque nosotros como humanos percibimos las aflicciones con dolor, con una serie de sentimientos, no solamente dolor, sufrimiento, angustia, emociones que no son agradables. Entonces tenemos muchas maneras de cómo nosotros sentimos estas aflicciones, que realmente eso es lo que nos duele de pasar aflicciones. Es decir, no nos duele estar en las aflicciones, sino nos duele lo que sentimos al estar en las aflicciones. ¿Cómo es eso? Bueno, encontramos ahí un ejemplo en Mateo, cuando Juan Bautista es apresado. Ahí dice que él estaba en aflicción. Bueno, pero la aflicción era el saber que le iban a cortar la cabeza, pero aún no le habían cortado la cabeza. Entonces, es decir, su aflicción no estaba en el momento que él sufría. Todavía no le cortaban la cabeza. Entonces, es decir, el puro hecho de saber lo que le venía lo hacía sentirse mal, lo hacía sufrir. Que eso es realmente lo que le pasa a las personas. Un cristiano debe y no sufre por la consecuencia de no pagar, sufre por el saber que tiene que pagar. Esa es la verdadera aflicción. Entonces, y todos las pasamos, cristianos o no cristianos, todo, de cualquier país, de cualquier raza, de cualquier, las pasamos, esa parte de sufrimientos y aflicciones. Bien, aquí es muy interesante esta parte de Mateo 11, donde Juan está sufriendo, está en aflicciones. Entonces Juan tenía sus discípulos, y vamos a leer lo que dice Mateo 11 en el versículo 18. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Es decir, Jesús estaba haciendo muchos milagros. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle. Dice: y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Cristo para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Cristo les dijo: id
hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver el desierto. Bien, aquí le voy a cortar porque el tema es la respuesta. Juan, dentro de su aflicción, estaba sufriendo, entonces él lo que quería era una respuesta, quería una solución a lo que estaba pasando. Manda a dos a preguntarle a Cristo, y aquí lo importante es saber lo que Cristo le responde. Cristo le responde: díganle a Juan que si no vio todos los milagros que yo hice. Y es todo lo que le responde. Díganle a Juan que los sordos oyen y que los ciegos ven. Cuando tú estás en aflicción, tú volteas al cielo a pedir respuesta. ¿Quieres una respuesta para saber cómo pasar tu aflicción? Y entras en duda, porque pasa el tiempo, pasan los días, momento a momento, día a día, y dices: caray, ¿qué acaso no me equivoqué? ¿Qué acaso esta creencia que tengo no es la que debí de haber tomado? Y nosotros esperamos que la bondad y el amor de Dios y la misericordia de Cristo venga a nosotros a calmar nuestra aflicción y a decirnos que todo va a estar bien. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista no quería unas palabras de aliento? ¿No pudo haber sido de otra forma? Que Cristo fuera a ver a Juan y le dijera: tranquilo, mira, no pasa nada, tú tranquilo, tú no te asustes, todo va a estar bien. Probablemente Juan quería eso, o mejor aún, igual quería que lo sacara de la cárcel, que lo sacara de ese problema en el que se encontraba. Pero Cristo no hizo eso. Simplemente le mandó un mensaje. ¿Y qué quería decir ese mensaje? Yo soy el que soy. Yo no tengo que responderle a la gente si soy el verdadero o no soy el verdadero. A veces somos irrespetuosos con lo que decimos. Sin duda que Juan Bautista fue irrespetuoso al decir: pregúntele si es él o no. ¿Por qué Cristo le tendría que contestar si sí o si no? Primeramente. Segundo, Cristo estaba ahí haciendo milagros. Estaba hasta resucitando muertos. Y en ese momento Juan quería un milagro. Cristo los estaba haciendo y Juan quería un milagro y no lo tenía. Juan Bautista, que lo había bautizado, que era de los seguidores número 1, probablemente por encima de los apóstoles, porque Juan Bautista ya venía trabajando para Cristo. Los apóstoles no. Y Cristo estaba haciendo milagros a mucha gente, desconocidos. Y Juan volteando: mi milagro, mi milagro. Sin duda. Así tú te encuentras en las aflicciones y volteas al cielo y les dices: ¿hasta cuándo, Señor, mi milagro? Estás haciendo milagros allá, ¿y hasta cuándo yo? Y ves que otros están teniendo su milagro, otros que tal vez que ni cristianos son, y dices tú: pues ¿hasta cuándo yo? Yo he trabajado para ti, yo soy pastor, yo tengo cargos en la iglesia, yo soy un buen cristiano de congregación. ¿Acaso me equivoqué?
puedes estar pensando de esa manera. ¿Y sabes lo que Cristo te va a contestar? Yo soy el que soy. No tengo por qué responderte. Porque es mucho atrevimiento cuestionar lo que es Cristo. Más nos convendría quedarnos callados y soportar la aflicción. Porque si nos sentimos cristianos, si nos sentimos hijos de Dios, sin duda que en algún momento vamos a tener la solución para nuestros problemas y nuestras aflicciones. Es cuestión de esperar. Pero cuando tú entras en temor, cuando tú entras en desconfianza, cuando tú dices, ¿acaso me equivoqué? ¿Acaso no se trataba de hacerle como le estoy haciendo? Porque mi aflicción es tanta que pasan los días y no veo la luz a la corrección. Y hay otros que están saliendo adelante con sus aflicciones. Esto mismo lo encontramos en Job. Cuando Job no soportaba, todos conocen la historia de Job, cuando Job no soportaba los padecimientos, lo que había estado sufriendo, que ya todos conocen la historia de Job, cómo el enemigo le quitó todo y cómo padeció. Llega un punto donde pues al fin tenemos un límite como humanos, donde Job se desespera. Y ahora sí, Job aguantó mucho sin cuestionar nunca nada a Dios. Pero llegó un momento, su esposa ya se había desesperado. Su esposa ya le había dicho, mira, reniega de tu Dios y muérete ya, para que ya no sufras. Su esposa hacía mucho que ya se había desesperado. Job aguantó más. Pero aún así nos cuenta el relato que Job se desesperó y le cuestionó a Dios que en dónde estaba. Y fue suficiente para que Dios le pudiera responder. Y mira lo que le responde. Es sorprendente lo que le responde, porque es lo que te digo, cuando estás sufriendo y volteamos a Dios, nosotros queremos que Dios nos consuele y que nos dé palabras de aliento, que nos dé la solución a lo que pasamos, sin reparar que tal vez con esos cuestionamientos lo estamos ofendiendo. ¿Te habías puesto a pensar que tal vez al voltear y cuestionar a Dios por tus aflicciones lo estás ofendiendo? Aquí le contesta Dios a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, le está diciendo ignorante. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora Dios le va a preguntar a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. En fin, le podemos seguir. Aquí Dios mismo le está diciendo: no hay comparación tú conmigo. Tú no tienes la capacidad, ni el derecho, ni la capacidad, ni la inteligencia para cuestionarme por qué yo hago lo que hago, por qué decido lo que yo decido. No tienes inteligencia. No eres nada, eres ignorante. Esa fue la respuesta de Dios para Job. Y la respuesta de Cristo a Juan: ¿quién eres?
¿No viste lo que yo hice? Nota cómo respondieron ante las aflicciones. Pero aquí encontramos un tercer caso. Y este tercer caso es el rey David. El rey David entró en aflicciones debido a todas las cosas mal que había hecho. Al final había matado al esposo de una mujer que a él le gustó. A capricho suyo, lo mandó matar para quedarse con ella. Después de eso le vinieron una serie de aflicciones. Pero qué respuesta tan diferente como la de Juan Bautista y como la de Job inclusive. El rey David dijo: Señor, está bien, acepto todas las aflicciones que me van a venir. Todas las acepto. ¿Sabes por qué? Porque me lo merezco. Está bien, me lo merezco. Hice mal y asumo las consecuencias de mis actos. Estoy de acuerdo en ser afligido y padecer por mis actos. No te voy a cuestionar nada. No te voy a pedir que me salves. No te voy a pedir que me ayudes. No te voy a pedir que me rescates. No te voy a pedir que me saques. Mucho menos te voy a cuestionar hasta cuándo me vas a ayudar. Tampoco lo voy a hacer, porque no soy nada frente a ti. No soy nada frente a ti. Y si bien esto que voy a pasar me lo merezco porque hice mal, y estoy a tu disposición de ser afligido como a ti mejor te parezca, no te voy a pedir ayuda. Sin embargo, una sola cosa te pido: no te apartes de mí. Es todo. No me ayudes. No me resuelvas mis problemas. No quiero que intervengas mágicamente. Lo único que quiero es que no te apartes de mí. Porque si tú te apartas de mí, el enemigo me va a destruir. Y yo estoy de acuerdo en pasar todo lo que tenga que pasar, pero no quiero ser destruido. Y si tú no te apartas de mí, el enemigo no me va a destruir. No te pido que me ayudes en mis aflicciones. Solamente te pido que no te apartes. No me dejes. No dejes que el enemigo me destruya. Es por eso que en su palabra dice que no ha habido otro con tal corazón como el del rey David, por encima de sus errores. Tenemos que tomar una posición como la que tomaron Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan eso también? Cuando el rey Nabucodonosor los quería enviar al horno. ¿Qué dijo Daniel? O sea, estaban en problemas, estaban en aflicción, claro que sí. Estaban sufriendo, claro que sí. Pues estaban siendo amenazados con meterlos al horno para quemarlos vivos. Y era una realidad, no era una amenaza. Estaban frente al rey Nabucodonosor. ¿Y cómo tomó la aflicción Daniel? Daniel dijo: mira, rey, si tú nos metes ahí, nuestro Dios nos va a salvar. Pero sabes que si no nos salva, de todas maneras no vamos a renegar de nuestro Dios. Esa es la posición. Así es como debemos de tomar las aflicciones. Pasar las aflicciones. Y si Dios nos ha de ayudar por su voluntad, nos va a ayudar.
Y si no nos va a ayudar porque así es su voluntad, también debemos de respetar y dar gracias a Dios, porque no somos nada frente a Él. Por eso no debemos de cuestionarle absolutamente nada. Ahora debes de preguntarte, la próxima vez que estés en aflicciones, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás volteando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué no quieres hacer y qué sí quieres hacer? Debes de preguntarte la próxima vez si por tus aflicciones estás ofendiendo a Dios y quieres respuestas que no te las va a dar, porque no tienes derecho en preguntarle por qué te pasa lo que te pasa. Si te sientes hijo de Dios y te sientes cristiano, es mejor adoptar una posición como la del rey David. Perdóname, Señor, y si tengo que pasar esto, lo voy a pasar por encima de mis deseos. Solamente te pido una cosa: no te apartes de mí. Tenemos que empezar a aprender cómo manejamos nuestro sufrimiento y nuestras aflicciones. Tenemos que empezar a decir: que se haga tu voluntad, solo no te apartes de mí. Gracias.